Buenos días, hermanos. El día de hoy me tocó compartir la enseñanza y antes de comenzar vamos a hacer una oración. Padre, te doy gracias, Señor, porque en este día me has permitido, Padre, poder compartir, Señor, tu enseñanza. Te pido, Padre mío, que seas tú, Señor, quien hable por medio de mí, Padre mío. No permita, Señor, que sea mi propio entendimiento hablando, Señor. Te pido, Padre Santo, que seas tú tocando los corazones de cada una de las personas, de cada uno de mis hermanos, Señor, al momento de escuchar tu palabra, Padre mío. Te pido, Señor, que podamos llevarla a cabo, Señor, así como todas las demás palabras con las que tú nos instruyes, Padre mío. Te doy gracias, Señor, porque día con día, Padre, tú nos sigues instruyendo, Señor, y no apartas tu mano de ninguno de nosotros, Padre. Por todo esto, Señor, te doy gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, la enseñanza del día de hoy tiene por nombre amigo o compañero espiritual. Vamos a empezar recordando que como seres humanos, independientemente de si somos cristianos o no, como seres humanos, el ser humano necesita ese compañerismo que le brinda esa protección es mutua. No, no es un ser que pues ande como llanero solitario. Y lo mismo, eso mismo, esa misma característica es para nosotros que somos creyentes. Cuando nosotros somos creyentes, también ocupamos ese apoyo y ese compañerismo de nuestros demás hermanos en Cristo, en la fe, ya sea un nuevo creyente o ya sea un cristiano que ya lleva mucho tiempo. Todos, sin excepción, necesitan un compañero espiritual. Vamos a leer en Eclesiastés 4, capítulo 4, versículos del 9 al 12. Eclesiastés capítulo 4, versículos del 9 al 12. Y dice, mejor son dos que uno, porque tienen buena recompensa por su trabajo, porque si caen, el uno levantará a su compañero, pero ay del que cae y no tiene otro que lo levante. Asimismo, si dos se acuestan juntos, se calentarán más. ¿Cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevalece contra uno, dos le resistirán. Y un cordel de 3 hilos no se rompe pronto. Podríamos decir que este versículo que acabamos de leer es el principio o es como el fundamento para el compañerismo espiritual. Nos empieza diciendo, mejor son dos que uno. Desde el momento primero que empezamos a leer e- este versículo, nos empieza, mejor son dos que uno. Incluso pone unos ejemplos. No importa, yo creo, bueno, no yo creo, ¿verdad? Lo que nos dice la palabra es esa parte de, a lo mejor puedes solo, pero con otra persona que te apoye, son más fuertes. ¿Son más fuertes en qué? En su fe. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros es perfecto. Tenemos fallas, podemos caer. Es fácil que cuando tengamos esas fallas nos lleguemos a, a desanimar. ¿Por qué? Por el simple hecho de haberle fallado al Señor. Ya sea un pecado, ya sea un fracaso, ya sea porque es difícil
la situación que cada uno de nosotros esté pasando. Por eso la importancia de que otra persona nos levante cuando, ¿qué? Cuando caemos, o que nos anime, que nos dé una palabra de aliento, que nos ayuden a volver al camino del Señor. Y que también esa parte la podamos hacer nosotros para con otra persona. Dice en Eclesiastés 4:9 al 12. Dice, vamos a leer, porque si caen, el uno levantará a su compañero. Y después dice, pero ay del que cae y no tiene otro que lo levante. Ese es un claro ejemplo de lo que a lo mejor en todos, vamos a generalizar, en todos puede suceder. Que venga el desánimo, que vengan las pruebas, que vengan los fracasos. Y es cuando se hace presente ese desánimo. El cansancio espiritual, cansancio físico. Y es cuando entra, ¿quién? El compañero espiritual. Hay dos, yo mencionaba al inicio el título de la enseñanza, amigos o compañero espiritual. No hemos tocado aún el punto de los amigos, pero ya se van dando una idea que el compañero espiritual tiene mayor peso en la vida de un cristiano, en la vida de un creyente. No por hacer menos a un amigo, pero los compañeros espirituales son diferentes. Vamos a tocar ese punto. Y para eso vamos a poner como ejemplo a las ovejas. Creo que la mayoría de nosotros ha visto un rebaño de ovejas cuando están en el campo. La característica principal de, de esos rebaños es que están juntas. Y eso ya viene por una, por su naturaleza de querer agruparse. Por eso, por esa misma razón, es muy raro ver a una oveja completamente sola. ¿Por qué? Porque su naturaleza es agruparse, es estar juntas, no estar separadas lejos del rebaño, no, estar juntas. Y recordémonos que, que el Señor nos dice que somos ovejas, que somos sus ovejas. Entonces, ¿cuál es nuestra característica principal como ovejas? Estar agrupados, estar unidos, estar juntos. Cuando cada uno de nosotros todavía no conocíamos a Cristo, estábamos, ¿qué? Separados del rebaño, no éramos ovejas. Cuando cada uno de nosotros recibe a Cristo en su corazón, lo acepta como su Salvador, volvemos al rebaño. Y entonces pasamos de estar como llanero solitario a estar en compañerismo, a estar juntos en la fe. ¿Por qué los compañeros espirituales son diferentes de los amigos? La primera razón es esa. Y con amigos me refiero a los amigos que podamos tener en lo secular, no amigos que podamos tener pues dentro de la fe, ¿verdad? Porque esos son compañeros espirituales. Y la primera razón es que a lo mejor no tenemos ese mismo tema de conversación. Por eso es que los compañeros espirituales no son lo mismo que los amigos seculares. Podemos sí ser muy cercanos, podemos conocerlos incluso de años a nuestros amigos,
aquellos que aún no son salvos, pero esa relación que tenemos con los compañeros, con espirituales, es diferente, es mucho más profunda. ¿Por qué? Porque se basa en nuestra fe, en Jesús, en compartir la vida de Dios, compartir la vida de Jesús. Tenemos esa conexión que nos permite ser esa, esa protección y ese beneficio mutuo. Ahora, con esto no les quiero decir, ya no le hablen a sus amigos, ¿no? Que no son salvos. No, al contrario. ¿Cuál debería ser nuestra intención? Involucrar a esos amigos al rebaño, meterlos al rebaño, meterlos a hacer esas ovejas y que no sea al revés, que no nos guíen o que no nos lleven a hacer cosas viejas, cosas pasadas, sino compartir que fuimos salvos, cuán bueno ha sido Jesús con nosotros y que ellos también pueden encontrar eso, que no es solo para mí, sino que es para todos. ¿Y cómo podemos hacer eso? Ayudándonos de nuestro compañero espiritual, porque así ya no va a ser solo mi oración para poder salvar, para que el Señor salve a mi amigo, sino va a ser ya una oración de 2, de 3, de 4, de 5, de 6. Porque los compañeros espirituales buscan ¿qué? Agrandar el rebaño. El apóstol Pablo, vamos a tocar un ejemplo, unos ejemplos. Y el apóstol Pablo era fuerte en el Señor, su fe era bastante, bastante grande, ¿no? Y para nosotros podría ser fácil pensar, no, pues el apóstol Pablo, por el conocimiento que tenía, por la fe que tenía, por la fortaleza que tenía en el Señor, no necesitaba de ningún compañero. Pues estamos muy equivocados porque realmente el apóstol Pablo muestra algo totalmente diferente. Si se ponen a leer Hechos 16, vamos a encontrar el viaje que Pablo hizo con Silas y de cómo por compartir el Evangelio, por compartir la palabra de Jesús, del Señor, fueron arrojados a prisión. Vamos a leer Hechos 16, versículo 25 y 26. Hechos 16, versículos 25 y 26. Dice, así a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos de alabanza a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Imagínense, vamos a imaginarnos, que el apóstol Pablo hubiera ido solo a esa misión, que de igual manera, por compartir la palabra, lo hubieran apresado. ¿Cómo creen que se hubiera sentido solo en la prisión? Yo no dudo que oraría, cantaría los himnos,
pero estaría solo. Necesita a ese compañero que lo esté apoyando. Que le diga, oye, sí estamos aquí, pero no importa, vamos a orar, vamos a cantar, vamos a pregonar que Jesucristo vive, que Jesucristo salva a todos, no sé. Y es lo que pasó en este caso. Estando con él, oraron juntos, juntos cantaron esos himnos de alabanza, a pesar de la situación. Y que todos los prisioneros y los carceleros los escuchaban. ¿Con quién más viajó el o con quién más compartió el Evangelio el apóstol Pablo? Con Bernabé, con Tito, con Lucas y con otros más hermanos, más compañeros en la fe. Y que con eso que escribió muchas cartas. ¿Por qué? Porque eran sus compañeros espirituales. Saludaba a las iglesias, porque eran sus compañeros espirituales. Vamos a leer otro ejemplo de cómo el tener compañeros espirituales no solamente es esa persona que te puede animar, que te puede ayudar, sino cómo también instruyen. Vamos a leer en segunda de Timoteo 2:22. Dice, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón puro invocan al Señor. ¿A quién le estaba diciendo? A Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Un joven. ¿Y qué qué estaba haciendo? Instruyéndolo. Y le dijo, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón puro invocan al Señor. Aquí algo importante que hay que tomar es que primeramente Pablo no le estaba diciendo a Timoteo, pues tú solito resiste, ¿eh? Tú solito sé fuerte, tú, tú solito para que nos muestres a todos qué tan fuerte eres, no. Él le dijo, huye de las pasiones juveniles y lo demás, ¿no? Con aquellos que invocan al Señor, dice en el versículo, con los que de corazón puro invocan al Señor. ¿De quién hablaba? De esos compañeros. No, no, no le dijo, tú solito hazlo. Le dijo, no, acércate a aquellos que a lo mejor ya son más grandes en cuanto a conocimiento, no sé, en cuanto a tiempo. Acércate a ellos, hazte fuerte con ellos. Todos en su momento han pasado por situaciones, por fracasos, mencionábamos al inicio, por fracasos, por tribulación, por pecados. Y cada uno ahí en sus casas, cada uno haga memoria de si pudo solo o necesitó de ese compañero. Eso mismo es lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Tú solo a lo mejor vas a poder, no sé, con una, con dos,
Pero si tú te acercas a a esos que invocan al Señor con ese corazón puro, vas a prevalecer. ¿Por qué? Porque mencionábamos también el rebaño del Señor, las ovejas del Señor, no son para andar solas. Su naturaleza es agruparse. Su naturaleza es darse esa fortaleza juntos. ¿Qué, qué otro beneficio puede traernos el tener esos compañeros espirituales? La oración. Orar por nuestros compañeros espirituales. Orar con nuestros compañeros espirituales. El Señor no espera, no es su plan que ya seamos cristianos y que vivamos cada uno apartado, o que recibamos a Cristo en nuestro corazón, no sé, un ejemplo, que lo recibamos el domingo, que lo hayamos recibido el domingo y que ya al mes, ya, ¿no? Por un tiempo nada más. No, Él busca o Él espera que vivamos y que tengamos esa comunión con Él y con los compañeros espirituales, que con ellos podamos leer la Biblia, que con ellos podamos orar, incluso que podamos orar por ellos. ¿Por qué? Porque todos tenemos cargas. No hay ni uno solo que que no tenga una carga, una, una prueba por la que esté pasando. Todos sin excepción tenemos algo. Y por eso la importancia de orar los unos por los otros, de orar por nuestros compañeros espirituales. ¿Y de qué? De ayudarnos mutuamente a levantarnos, a volver a ponernos enfocados y sobrepasar esa prueba, esa situación difícil. ¿Sin qué? Sin tambalearnos. ¿Por qué? Porque esos compañeros espirituales nos ayudan a fortalecernos y volver al Señor. Independientemente de si llevo un día como cristiano, un mes, un año, 5 años, 10 años, 20, independientemente del tiempo o independientemente de la etapa en la que estemos en nuestra vida, niño, joven, adulto, todos, sin excepción, necesitamos a ese compañero para orar en comunión, para buscar de Cristo juntos. Y si aún no tenemos ese compañero, pedirle al Señor, Señor, permíteme encontrar un compañero espiritual. Permíteme tener o orar también por mis compañeros espirituales. Permíteme, Señor, poder tener un compañero espiritual para que podamos en comunión orar por aquellos que aún no son salvos. Y que sea como Timoteo. Señor, permite que me acerque a aquellos de corazón puro para permanecer en la justicia, para permanecer en la fe, en el amor, en la paz y para huir de aquellas pasiones, para huir de aquellos pecados. Leíamos en Eclesiastés 4 del 9 al 12, al inicio, más son dos que uno, porque tienen buena recompensa por su trabajo.
porque si caen el uno, levantará a su compañero. ¿Cuántos no queremos a ese compañero que nos levante? Que en la prueba, así como la que pasó Pablo y Silas, tengamos con quién levantar esos himnos de alabanza. Vamos a terminar con una oración. Padre, te doy gracias, Señor, porque eres tú, Padre mío, quien ha permitido que esta enseñanza pueda llegar a cada uno de los corazones de tus hijos, Señor. Gracias, Padre mío, porque nos has puesto, Señor, en ese rebaño que te busca solamente a ti, Padre mío. Gracias, Señor, por permitir que podamos tener esos compañeros espirituales para poder orar y para poder permanecer en la obra, Señor, porque sabemos que no es fácil, Padre mío. Te pido, Señor, que entre nosotros podamos levantarnos, Señor, podamos animarnos, podamos fortalecernos, Señor, y que podamos también, Padre mío, orar los unos por los otros, Padre. Te doy gracias, Señor, porque nos has dado el gran privilegio de tener a esos compañeros espirituales, Señor. Te pido también a sí mismo, Señor, que si alguno de nosotros o que si todos, Padre, tenemos a algún amigo, Señor, que aún no es salvo, Padre, te pido, Señor, que seas tú, Padre mío, poniendo en cada uno de nosotros esa oración, Señor. Porque sabemos, Padre, que la oración tiene mucho poder, Señor. Te pido, Padre, que seas tú, Señor, poniendo ese sentir en nuestros corazones para poder orar por aquellas personas que aún no son salvas, Señor. Te doy gracias, Padre, porque tú nos has puesto el mayor ejemplo, Señor. Incluso tú, Padre mío, no anduviste solo cuando estuviste aquí en la tierra, Señor. Te pido, Padre, que así como tú, Señor, podamos encontrar a esos compañeros espirituales puros de